Hola, ¿qué tal? Regresamos a una nueva reseña del libro después de una ausencia larga. Tengo este ejemplar de Tim Marshall que se llama In Namen der Flagge. Es la edición alemana de el original En el nombre de las banderas. El poder, no, el, el poder de la simbología política es el subtítulo. Aquí está, Die Macht politischer Symbole. Y el autor es un periodista británico que ya había leído yo en un anterior trabajo, en este que tengo aquí, Die Macht der Geographie, el poder de la geografía. Él ha trabajado con la BBC y en otras cadenas de noticias británicas. Y de hecho este libro, el del poder de la geografía, me pareció bastante interesante. Es un trabajo bastante serio sobre geopolítica y hace un análisis casi de los más importantes actores en la geopolítica mundial, sobre todo con lo que tiene que ver con su geología, de dónde están ubicados y a quién tienen como vecinos alrededor, y me pareció bastante interesante y bien hecho. Así que me encontré este libro que estaba rebajado, de hecho, a lo mejor por eso lo compré. Y me interesó porque hace un análisis de la simbología de las banderas de los distintos países, y al parecer al principio todo caminaba muy bien, los divide por geografía o por historia. Tiene un anexo, por ejemplo, con los dos primeros países que empiezan, los Estados Unidos y el Union Jack de la Gran Bretaña. Después analiza las banderas de algunas de los países de Europa y las va clasificando por zonas, por ejemplo las de la Cruz del Norte, de Escandinavia, o los colores eslavos de Rusia, Serbia, Eslovenia, etcétera. Después toma las banderas del mundo árabe, aquí tienen, y luego del panarabismo, del batismo árabe. También las banderas que llama él de la libertad de Latinoamérica, y hay unas interesantes que pone aquí, las banderas del miedo, dice Angst, Flagge der Angst. Y aquí, como pueden ver, pues ya empezamos mal, ¿no? Tiene la bandera de Al-Nusra, no, del Estado Islámico, de Al-Nusra, y aquí, por ejemplo, de Hezbollah. Entonces ya podemos ver por dónde va la cosa, ¿no? O las banderas de la resistencia palestina. Le digo, el autor hace algunos análisis interesantes, sobre todo datos históricos de cómo aparecen las banderas en la historia, sobre todo obviamente con relación a a los, eh, a los ejércitos, como una forma de, de identificarse en el campo de batalla. Me parece también que es interesante que el autor aborda la cuestión nacional, que él mismo dice erróneamente se había argumentado iba a desaparecer el Estado Nacional, y esto no es cierto. Como hemos visto, ha habido un resurgimiento de los estados nacionales. Eso también me pareció bien. Aparecen también algunos escritos de Goethe sobre la bandera, y es interesante porque Goethe es aquí importante en la ciudad donde yo vivo, en Weimar. Él habla de que de hecho las naciones se hacen o se forman primero con una bandera y con colores y con una bandera. Eh, con un nombre, perdón, y con la bandera, es lo que dice Goethe. Y después, cuando empieza ya su abordaje sobre los distintos casos específicos de los países, ya es donde la cosa se pone pues medio, primero que nada se pone muy burdo, y aparte pues políticamente bastante desatinado. Burdo porque hace algunos análisis que según él parece que deberían de ser chistosos o comedia o un poco informales, pero son realmente eh, casi insultos, ¿no? Para algunos países. O, como dije, simplemente análisis completamente malos. Compara, por ejemplo, la bandera del Estado Islámico con la bandera roja del comunismo, que según él tiene la misma cuenta de crímenes, etcétera.
O por ejemplo, cuando habla sobre las banderas de los grupos terroristas, obviamente meten en esta bolsa a Hezbollah y lo tilda de antisemita y todos estos argumentos occidentales que ya conocemos. Tampoco habla críticamente sobre el Estado de Israel, y mucho menos, por supuesto. Y también, obviamente, cuando toca el caso de China, habla sobre la prohibición de que no pueden los tibetanos utilizar su bandera, etcétera. O sea, siempre buscando, pues, ese punto de vista occidental en contra de los países, digamos, que ejercen una soberanía distinta. Cuando aborda el tema de Italia, hace comentarios verdaderamente ridículos sobre pizza y otros clichés de la nacionalidad italiana. Cuando aborda el tema de Norcorea, hace también comentarios ridículos y despotrica en contra de los líderes de la familia que ha gobernado el país en 3 generaciones. Podemos estar o no de acuerdo, pero argumenta este señor en forma bastante obscena y burda y ridícula. Y para darles una idea más o menos de cómo se maneja con estos países, o con algunos países a los que al parecer no le merecen su respeto, voy a comentar lo que el autor cita, o yo más bien voy a citar lo que el autor comenta sobre Emiliano Zapata cuando está hablando de las banderas de la revolución, de las banderas de Latinoamérica. Habla que, voy a citar del alemán, ¿no? Al lado de Colón, es Bolívar una de las únicas personas o de las pocas personas que su nombre ha sido dado a un país. Esto es más que lo que Emiliano Zapata, el conocido revolucionario mexicano del siglo XX, pudo lograr. Fuera de México, a él se le conoce más bien por su poderoso bigote que por sus cambios que hizo a la historia. O sea, de esa manera se refiere a un personaje como Emiliano Zapata. Obviamente este autor no tiene ni puta idea de lo que representa Emiliano Zapata en México y en el mundo como revolucionario. Y es una pena, pues, que se exprese así de procesos que desconoce, no solo porque son completamente desatinados, sino porque mancha su propio nombre. Si alguien lee nada más El poder de la geografía, pudiese creer que Tim Marshall es rescatable, que es un autor occidental, pero serio. Pero una vez que se llega a este libro, en el nombre de las banderas, pues se da cuenta uno de la razón por la cual este libro estaba en remate, en descuento, y lo compré. Y qué bueno que lo hice, porque así puedo darme cuenta de qué tipo de personaje es Tim Marshall y qué tipo de personas se traducen del inglés al alemán y se venden en las librerías alemanas como si fueran verdaderos líderes de opinión, ¿verdad? Entonces, manténganse alejados de este libro, Tim Marshall, el nombre de las banderas. El otro, el poder de la geografía, es más recomendable para que se den una idea más o menos del estado geopolítico de los principales actores. Y sin más, este libro de hecho lo leí ya hace bastante, estoy bastante atrasado con las reseñas. Lo terminé el 11 de mayo. Después de ya leí Metro 2033 de un autor ruso. Después leí SPQR de Mary Shelley. Y acabo de terminar El cementerio de mascotas de Stephen King. Así que tengo estas 3 reseñas todavía por hacer. Y vamos a ver qué más nos depara el futuro cercano en las lecturas. Saludos, adiós.